Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me lo bendiga. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Si gusta, esperando que hayan pasado una bonita semana, un buen compañerismo con la familia, con los conocidos, con los amigos, con los hermanos. Esperamos que se encuentre bien de salud. Bien, continuamos este domingo, ¿qué, mija? 23 Domingo 23 de julio. julio. 23 de julio. Perdón, hay algo que notamos que los meses están yendo más a prisa, los días pasan más a prisa. Vamos a continuar con las epístolas de Pablo. Estamos en los domingos en el libro de Gálatas, vamos en el capítulo 5. Esta mañana vamos a ver el capítulo 5 de Gálatas, del 7 al 12. Como cada domingo me acompaña Betsy, la familia, gracias a Dios por ello. Y vamos a ver de qué se trata o qué nos enseña la palabra de Dios en estos versículos que vamos a tener a continuación, esperando que sean bendición para ustedes, así como lo han sido para mí. Eh, Permítanme, es que se me movió con el aire las hojas y me escondieron el. Bien, vamos a empezar como cada mañana, cada domingo o cada vez que predicamos, leer la porción en la Biblia Reina Valera, versión antigua, la que usamos para predicar, y luego pasamos a ver cómo nos lo presenta las Américas, Biblia de estudio. Porque las Américas, bueno, lo hemos dicho, Biblia de estudio y se acerca un poco más al griego en lo que está escrito el Nuevo Testamento. Diferentes palabras, sí, pero no diferentes significados. Si hay algo que sea diferente de lo que está diciendo, entonces sí, anulamos y nos quedamos con la Reina Valera. Bien, vamos a pedirle a ver si como cada domingo que nos lea los versículos, creo que son 6 versículos, de Gálatas capítulo 5 dijimos 7 al 12, por favor. Dice la palabra de Dios, vosotros corréis bien. ¿Quién os embarazó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no es de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis, mas el que nos inquieta llevará el juicio, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Pues que he quitado es el escándalo de la cruz. Ojalá fuesen también cortados los que os inquietan. Ojalá, ¿cómo lo dice? Ojalá fuesen también cortados los que os inquietan. Vamos a pedir a ver si que nos pongan la enseñanza en manos del Señor. Oremos, Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el descanso de la noche y el amanecer de esta mañana. En esta mañana venimos ante ti, Señor, a ponerte primeramente esta predicación en tus manos, Señor. Tú sé que guía, guarda y unge y usa al que está predicando, Señor. E igualmente a cada pastor, evangelista, misionero, maestro alrededor del mundo que anda predicando tus palabras, Señor. Tú síguelos cuidando y usándolos, Señor, y pues que todo sea la voluntad tuya y para la honra y gloria tuya, Señor. Padre, igualmente te pedimos por cada oyente, Señor. Tú preparas los corazones y los oídos de cada uno, Señor, el entendimiento, Padre. Y pues, Padre, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, gracias nuevamente por todo, Señor. Y pues, Padre, venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada uno en tus manos, Señor. Sean angustias, dolores, necesidades, pérdidas, enfermedades, deseos, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú eres el que unge, guarda, usa, el que guía, el que da, suple, Señor, el que consuela, Señor, y el que sana las enfermedades, Señor. Señor, que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, te pedimos por cada persona alrededor del mundo, Señor, y por cada líder y por cada gobierno, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Pues hemos visto cómo nos la presenta la Biblia
Reina Valera versión antigua. Vamos a ver cómo nos la presenta esta porción de la palabra de Gálatas capítulo 5 del 7 al 12 en la Biblia Las Américas. Y dice la palabra del Señor así, del 7 al 12: vosotros corréis bien, ¿quién os impidió obedecer a la verdad? Vosotros esta persuasión no vino de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. El 10: yo tengo confianza respecto a, a vosotros en el Señor, que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturbe llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, porque soy perseguido, aún en tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Es una ojalá que los que os perturban también sean mutila, también se mutilaran, sin mutilar, también se mutilaron. Diferentes palabras por el mismo significado. ¿Qué es lo que está enseñando Pablo por medio de de la epístola de Gálatas? Bien, es algo que todavía pues abunda. Frecuentemente entran en las iglesias otras personas queriendo enseñar otra doctrina para sacar de contexto todo aquello que se enseña. En ese tiempo eran los judaizantes, que querían que los gentiles fueran circuncidados y que obedecieran los ritos de la ley, cuando el gentil es aceptado por Dios en Cristo Jesús por gracia, por fe. ¿Qué estamos viendo? Entonces vemos que Pablo pues ha tenido ese problema, no nomás en Gálatas, hemos visto en Corintios, en otras partes, que realmente Pablo tuvo ese problema, y es el mismo problema en estos tiempos. Muchas personas entran a un templo, a una iglesia, a una congregación para destruir, no para construir. El pastor, la familia del pastor, ¿por qué la familia del pastor? Porque siempre están con el pastor. Se crea un vínculo o un lazo de unión con las personas, y se les llega no nomás a apreciar, sino a amar en un amor fraternal. Y confía uno completamente en ellas, pero muchas de las veces vienen como instrumentos del enemigo para destruir iglesias, que es el problema que tenía Pablo. Por eso Pablo hace estas referencias. Si nosotros leemos desde el 1 hasta el 12, encontramos que es una sola enseñanza. Es la misma porción de la palabra del título que tiene en la Reina Valera, la fe que obra por el amor. Y en las Américas, la porción que tiene la palabra de Dios es la libertad del cristiano. La libertad del cristiano, es lo que, como está el título en la Reina, perdón, en las Américas, en la Biblia de las Américas. Cualquier título que le pongamos es la misma enseñanza. ¿Qué es la enseñanza? ¿Qué es lo que estaba padeciendo Pablo? Pablo nos habla, o les habla a los Gálatas, y nos deja una enseñanza para todos, tanto como para el que está hablando como para los que escuchan. Vemos entonces que dice el versículo, ¿qué era? 7: vosotros corréis bien. ¿Quién nos embarazó para no obedecer a la verdad? Vemos entonces que dice, embarazar es estorbar. Estorbar. ¿Quién les puso otra cosa en la cabeza? ¿Quién los movió de la verdad que se les fue enseñada? En muchas partes viene alguien y dice cualquier cosa que comenta la gente, otra doctrina que no es la bíblica, porque no se trata de religión. ¿Somos bautistas? Ciertamente que sí. Es por denominación somos bautistas. Pero siempre lo digo, somos cristianos por convicción. ¿Qué es la convicción? La disposición de querer entender de qué nos enseña la palabra de Dios. El hecho de que se nos presenta a Cristo en toda la palabra de Dios como el Hijo de Dios, que vino a ser el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo, y que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, con un propósito únicamente, que la humanidad sea salva por él, porque no hay otro camino, no hay otra verdad. Bueno, divina, una verdad divina. Verdades en el mundo hay muchas, pero la verdad bíblica, ¿quién es Cristo?
aquel que nos une en amor. Cuando aceptamos a Cristo, aceptamos la salvación de nuestras almas. Pero no nomás eso, aceptamos los mandamientos que vienen ahí, como ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No nomás es decir, yo soy cristiano, simplemente por título. Muchos dicen, yo soy esto, pero no soy practicante. Entonces no eres nada. Si no aceptas o pones por obra los mandamientos del Padre, que fue el que mandó al Hijo, para que se le diera a la humanidad la enseñanza de lo que Él quiere para la humanidad, pues entonces no aceptas, si aceptas a Cristo, aceptas todo lo que nos trae la palabra de Dios. Si no, pues hay que pensar si somos o no somos cristianos. Dice 1 Corintios 9:24. Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas unos llevan el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Correr, gracias. Hacen una comparación a un atleta que corren muchos, pero nada más uno se lleva como atleta, es un corredor, el premio. En este caso dice, pues corre tú o corramos todos de una manera que lo obtengamos, para que no sea de oquis aquello que predicamos o decimos que somos, para que haya una confirmación. ¿Qué es correr? Vivir esta carrera en la vida de acuerdo a los estatutos y mandamientos que están en su palabra. Una cosa es obedecer la palabra de Dios, otra cosa es exagerar. Ay, es que no, seguimos firmemente confiados al punto, al blanco, con una vista puesta en el blanco. ¿Quién es el blanco? Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces debemos tener esa seguridad de que estamos haciendo lo correcto si somos hijos. Es que yo no le hago mal a nadie. No, no, no. No es por ser buena gente. Buena gente puede ser cualquiera. Para unos y para otros mala gente. Pero ¿qué es lo que piensa o ve Dios en cada persona? Por eso el consejo de Pablo ahí en Gálatas 5:1 que nos dice. Dice la palabra de Dios, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Gracias, en el yugo en el yugo del pecado. Cuando vino Cristo nos libertó, somos libres. ¿De qué? Del pecado. Conociendo, entendiendo que hay bien y que hay mal, que hay bueno y que hay malo. Porque le echamos toda la culpa al enemigo, pero realmente también nosotros ponemos de nuestra parte. Ahí Santiago dice que no somos tentados, no me acuerdo el versículo, no, pues sino cada quien de su propia concupiscencia. Vamos a ver cómo si lo hay a ver si en Santiago. Son versículos que me llegan para complementar aquello que estoy hablando, ¿verdad? No es que Dios tiente a nadie, ¿verdad? Ni Dios puede ser tentado por el mal. En esa porción de la palabra está. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Dios puso en cada ser humano libre albedrío. ¿Podemos culpar al enemigo? No estoy defendiéndolo, obviamente, pero tampoco le echemos toda la culpa de nuestras decisiones al enemigo o a Dios. ¿Qué lo tienes? A ver si me lo lees, por favor. Santiago 1:13 al 14 dice la palabra de Dios, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. También el ser humano tiene mucho, por eso siempre hay algo que digo, no es que Dios mande a nadie en el infierno, en la humanidad por sí sola se agarra de la mano del enemigo y se va con él, voluntariamente. Por eso dice, no seas otra vez, que Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre, en el mundo de pecado.
No es que seamos santurrones, no es que seamos exagerados. ¿Qué dice la palabra? Es que me tentó. No, no te tentó. Tú lo hiciste porque tú quisiste. Ciertamente el enemigo tienta, te engaña. ¿Qué es lo que está en ti que todavía te dejas llevar por esos pensamientos? Porque ¿por dónde trabaja el enemigo? ¿Por dónde trabaja el Espíritu Santo? ¿Dónde está la fortaleza? En el conocimiento. Por eso hay un versículo que dice que de la abundancia de tu corazón habla tu boca. ¿Qué es el corazón? Si lo tienes, qué bueno. ¿Qué es el corazón en la Biblia? ¿Y de qué nos está hablando? No es el músculo que bombea la sangre, sino que de la abundancia que tengas en tu cabeza, mente, corazón, centro del ser humano. ¿Lo tienes? Lucas 6:45 A ver qué dice. dice la palabra de Dios: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Amén. Porque de la abundancia de su corazón habla su boca. Muchos han escuchado la palabra de Dios y nomás le entró por aquí y salió por acá. No se escuchó con disposición de querer entender que cuando eres hijo de Dios hay un cambio total porque ya no hay lo mismo en tu corazón. Ya hay otra cosa que te guía. Si realmente el Espíritu Santo de Dios mora en ti, si el Dios está en su trono de tu corazón o el mío, nos guiamos, nos dirigimos por lo que dice la palabra de Dios. Claro, sin exagerar y decirle a otro, hazte para allá porque yo soy más santo que tú, sino buscando dar el ejemplo y ser bendición en esa manera para otros, sin exagerar de que yo soy santo y me he visto me tapo desde la cabeza hasta los pies para que nadie no, no es eso, vivir santamente. Conocemos qué es bueno, qué es malo, pero no le echamos la culpa nada más al enemigo o a Dios, porque el hombre mismo pone de su cosecha. Por eso dice Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Gracias. Todo lo que el hombre, que lo hemos repetido, lo repetiremos muchas veces. Cuando la Biblia dice hombre, se refiere a la humanidad. Cuando el ser humano, lo que el ser humano siembra, no te engañes. Dios sabe lo que estás haciendo o lo que estoy haciendo. ¿Qué hay en mi corazón? Vengo y predico aquí y allá ando echando víboras y sapos por mi boca. Oye, pues entonces, digo que conozco a Cristo. Digo que conozco a Dios. No físicamente. Pero si vivo como si no lo conociera, entonces, ¿será cierto o no será cierto? ¿Cuál es el propósito? Que tenemos conciencia, tenemos pensamiento, tenemos razonamiento y nos damos cuenta que es bueno y que es malo. No vas a tomarte un trago de ácido muriático en lugar de agua, ¿verdad? Porque sabes que es ácido muriático. O vinagre en lugar de una soda. Tenemos el razonamiento y el discernimiento completo para entender qué es bueno y qué es malo. ¿De qué nos está hablando la palabra de Dios? Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nos afirmamos, seguimos la enseñanza que está en la palabra de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos hable, nos guíe a toda la verdad, no tenemos problema. Tenemos problema cuando queremos hacer nuestra voluntad. Es que Dios no me da lo que yo quiero. Es que Dios no me concede. Yo tengo que... Alguien me dijo una vez, Dios no me da lo que quiero. Yo le pedí al enemigo y me lo dio luego. Ah, sí. Fíjate bien lo que estás haciendo, porque tiene un precio. Todo tiene un precio. Aquello que hagas, que dice, lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. ¿Cuál es el punto? ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás haciendo? ¿Realmente eres cristiano? Y si no lo eres, piénsalo, porque no hay otro camino. Lo hemos visto Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo y hasta de memoria no lo sabemos. Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que este cuerpo no, el alma de cada ser humano. Es lo que quiere el Señor, que ninguno se pierda, que todos vengan a salvación.
¿Salvación de qué? Del tormento en el lago de fuego y azufre. No nomás es el infierno, tiene un final, el mismo infierno será echado a ese lago. El mismo enemigo será echado. Él sabe su destino. Por eso alguien dijo, si el enemigo te avienta tu carne, o sea, tus pecados enfrente, tú recuérdale su destino, para que no te estés tentando, para que no te estés, dice ahí en Santiago, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Santiago que es 4, ¿eh? 4:7. ¿Qué es lo que la Biblia nos deja todo para enfrentar las situaciones difíciles? Pero depende de cada quien. Es que yo no puedo vivir sin la carne, sí, nomás que el fruto de la carne es muerte. Mas el Espíritu es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La persona, el hombre o la mujer que tiene control de su cuerpo, es valiente porque afronta sus situaciones y sabe decirle a su carne, no, es que no puedo. No, sí puedes, pero no quieres. Es mucha diferencia. Si tienes a Cristo en ti, si tienes el Espíritu Santo en ti, que dice Filipenses 4:13, todo, ¿qué es todo? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Es necesario que entendamos que Dios nos da todo para salir adelante, pero ¿qué es lo que necesitamos entender? ¿Qué es lo que necesitamos ver de nosotros mismos? Conocemos la verdad, sabemos, la aplicamos a nuestra vida, vivimos, pero hay un momento que nos fastidiamos y nos desviamos. Es que es bien aburrido. Cuando no tienes tu corazón bien dispuesto, por eso hablamos mucho aquí de convicción, de firmeza en el conocimiento de Cristo. El pastor te va a fallar, quien sea. Cualquier pastor te va a fallar porque es un ser humano, pero el que no te va a fallar es Cristo. Por eso nos recomienda la palabra de Dios. No pongas la vista en el hombre, porque el hombre va a fallar. Pon en Cristo. Él no te va a fallar. De manera que no caigamos, no tropecemos, porque hay muchos metiéndonos, por decirlo de alguna manera coloquial, zancadilla. ¿Para qué? Para tumbarte. Hay veces que estás cayendo, estás agarrado por no caer, pero llega alguien más y te tira patadas para tumbarte, de los mismos que se dicen creyentes. Cuando en realidad en lugar de darte la mano y levantarte, te agarran y te avientan más abajo. Eso es lo que dice. No dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces por sus frutos los conocerás, que dice la palabra de Dios. Porque aquello que dejan ver es lo que tienen en su corazón. ¿Qué tienes tú en tu corazón? Pues eso depende de cada quien. No te, tú debes de... No, si quieres. Deberíamos de poner atención a las cosas de Dios. Pero cada quien tiene su razonamiento. Lo he dicho y lo repito y lo repetiré siempre. Dios tiene democracia divina, no es una democracia mundana. Que cada persona tiene derecho a opinar, a razonar, a decidir si se somete a Dios o no se somete o sigue por sí solo. No quiero a Cristo, yo sigo por mi cuenta. Pues tú mismo vas a pagar tú solo tus cuentas con el Padre. ¿Por qué nos afirmamos en Cristo? Porque en Cristo somos libres. Si no somos de Cristo, entonces ¿de quién somos? Pues del enemigo. Nomás hay dos maneras, que es lo que estamos viendo. Y no es un regaño, simplemente son razonamientos para ponernos a pensar un poco de qué se trata. Por eso le decía Pablo a los de Galacia, vosotros corréis bien. ¿Quién nos embarazó para no obedecer a la verdad? No es lo mismo. ¿Quién te estorbó? ¿Quién te sirvió de tropiezo? A veces la misma familia te sirve de tropiezo. ¿Qué debemos afirmar? Por eso dijo en alguna parte de la palabra de Dios, el que ama más a padre o madre que a mí, no es digno de mí. El que ama más a hijos o a hijas que a mí, no es digno de mí. No que no amemos a los hijos, no que los hijos no amen a sus padres, pero no los vamos a poner en lugar de Dios, porque Dios es el Todopoderoso. Tanto padres como hijos vamos a dar cuenta de qué, de nuestras acciones aquí. ¿A quién? Al Padre. ¿Por qué? Porque un día vendrá Cristo y tendremos un tribunal como creyentes. Y a cada quien se le va a dar según aquello que hizo en este cuerpo, en esta vida. No es cuando me muera, que oren por mí cuando me muera, ¿para qué? Dice allá por, ¿qué es Eclesiastés?
vale más perro vivo que león muerto. Esto es Eclesiastés, no me acuerdo de la cita, como siempre, me sé las citas, pero me sé el versículo, pero no las citas. Sé que está en Eclesiastés, me parece, o no, no recuerdo bien. Pero ¿qué es lo que debemos entender? Que tenemos la oportunidad en la vida de hacer, mientras estemos vivos, la voluntad de Dios. ¿Lo tienes? Eclesiastés 9:4. ¿A qué dice? ¿Cómo lo dice ahí? Dice la palabra de Dios: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Ciertamente que sí, gracias, hija. No que nos esté insultando. Dice, ¿para qué quiere la bravura del león si ya está muerto? Y un perro que no es tan bravo, pues ahí sigue vivo. Vale más perro vivo que león muerto. En vida se debe de buscar hacer, fabricar, edificar para mi futuro en la vida eterna. ¿Qué? ¿Cómo? Siguiendo el ejemplo que nos dejó Cristo. ¿Para quién? Para honra y gloria del Padre. Pero ¿de quién depende? Pues de cada quien. Por eso si alguien viene y te dice, no, es que haya, consulta la Biblia. ¿Qué te dice? No yo, la Biblia, ¿qué te dice? Y si que no te hacen una iglesia, busca una iglesia, un templo, donde tú sepas que predican la palabra de Dios para que te edifiques y crezcas y madures y puedas ver claramente ese amor de Dios para con nosotros. Por eso dice allá en Romanos 5:8. Son versículos que nos deben de interesar y de entender qué es lo que está hablando. Sí, dice la palabra de Dios: mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El cristiano deja de pecar. O ya no vivimos en el pecado, pero si fallamos, si pecamos, el decir que somos cristianos, que nos apartamos de todas las cosas que no se deben de hacer, no que dejamos de ser humanos, no que dejamos de pensar o ver, simplemente nos disponemos a qué, a obedecer la palabra de Dios. Nos equivocamos, sí, sí nos equivocamos. Por eso en primera de Juan 1, versículo ¿qué? 2, 1, me parece, abogado tenemos. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias, mira. Abogado tenemos para Jesucristo el justo. Todavía nos está defendiendo, todavía está trabajando. Es que no importa si te predican en domingo, en sábado, en lunes o cualquier día de la semana, nuestro corazón en nuestro corazón, nuestra mente debe estar cada día dándole gracias a Dios. ¿Quieres que Dios te proteja? ¿Quieres que Dios te bendiga? O queremos, por decirlo más claro, y no obedecemos la voluntad de Dios, entonces ¿cómo? No leemos la Biblia, no oramos, no ayudamos a nadie. Es mi vida, yo hago como yo quiera, mi vida, mis reglas, como yo quiera, así hago. Cada quien va a dar cuentas. Mi deber como pastor, como predicador, es predicar la palabra de Dios, no lo que yo quiera. Si yo predico otra cosa que no sea la palabra de Dios, cualquiera, porque es público, estoy en público, puede rebatirme, pero con la Biblia en la mano. De otra manera, pues ¿cómo? Porque ¿qué predicamos? La palabra de Dios. Es decisión de cada quien. La enseñanza está ahí. Sabemos que pecamos, pero no vivimos en el pecado. Que fallamos y que abogado tenemos para el Padre. Ahora que nos tropezamos, ¿por qué tropezamos? Porque entran engañadores, entran gente que nos quiere que nos hagamos otra cosa porque simplemente leí el libro de Enoch, porque simplemente alguien dijo otra cosa y ya comenzamos a querer buscar una excusa para no tomar en cuenta la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el versículo 8 de Gálatas 5? Dice la palabra de Dios: esta persuasión no es de aquel que os llama. Esta persuasión, persuasión, ¿qué es persuasión? Persuadir, invitarte casi a que, ¿sabes qué? Vamos a hacer eso, pero ¿quién invitó a los Gálatas? ¿Cuál persuasión tenían? ¿Quién los iba a persuadir?
el Espíritu Santo de Dios. Entonces, porque le estaban haciendo caso a los judaizantes, a los que entraban a las congregaciones a querer enseñar las cosas, porque era el problema que tenía Pablo. Es el mismo problema que existe hoy. No es que yo no voy a la iglesia o al templo o a esas iglesias porque piden dinero. Es que yo no voy a ese templo porque está bien feo. No es que yo no... ¿Qué es lo que andas buscando? ¿Que andas buscando la palabra de Dios? ¿O andas buscando lujos y que te hablen a modo? Para que te sientas tú a gusto. La palabra de Dios no es para agradarle a nadie. Es para que atienda lo que el Señor nos está mandando. Lo que el Señor nos está pidiendo. Ahora, déjame decirte una cosa. El Señor pide, mas no exige. Ya cuando dice exigencia es cuando dices, yo acepto a Cristo como mi único Salvador. Es cuando aceptas a Cristo y sus enseñanzas. Por eso es para el cristiano y para el no cristiano. Porque la palabra de Dios te enseña a vivir para una vida eterna en el cielo, en el reino celestial. Eso depende de cada quien. Si te dejas engañar es porque no has leído. Por eso dice Pablo ahí en Gálatas 1:6. Dice la palabra de Dios, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. A otro evangelio. Hay muchas personas, gracias a Dios, que vienen con otras enseñanzas, repito, que es el problema de los Gálatas. Y es lo mismo que pasa, yo te hago milagros, yo te sano, pero no te resucito un muerto. Entonces voy a creer, completo, así, con todas sus funciones, con su alma, con todo. ¿Por qué digo eso? Porque hay muchas cosas en este mundo que se pueden usar. Y muchas de las veces tenemos que ver y entender que en este mundo hay tantas cosas con las que se nos puede engañar. Es que yo soy el ungido. Ungidos somos todos los cristianos del Espíritu Santo. Buscamos la plenitud o la llenura del Espíritu Santo, que es lo que nos recomienda ahí en Efesios. De llenos, pues, del Espíritu Santo. Es cita nada más esa referencia. Porque, ¿o no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Cada cristiano, cada persona que acepta a Cristo, su cuerpo, su ser, se transforma en un templo donde debe habitar esa alabanza, esa adoración constante día y noche, no cantando y gritando como loco en la calle, que no tendría nada de malo, sino en tu mente, en secreto, Padre, gracias cada día y leo la palabra de Dios, si no puedo más, un versículo. Y estoy constantemente, ¿para qué? Para poder llegar a madurar, a crecer, a afirmarme. ¿Para qué? Para que nadie me mueva con falsas doctrinas. Es que no es que haya otro evangelio. No hay otro evangelio que de salvación más en Cristo Jesús. Lo que pasa es que hay muchos engañadores y que entran a las congregaciones a destruir la congregación, a poner a la congregación en contra del pastor. Es que, porque no predica como yo digo, es que así es como yo digo, no, como dice la palabra de Dios. Así es como dice la palabra de Dios. No como dice usted o como digo yo, como dice la palabra de Dios. Ahí está el detalle, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo Pablo a los Gálatas? Estoy maravillado de que tan pronto os hayas traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Hay unos falsos cristianos, falsos maestros, y existen muchos. Yo voy para que el pastor me haga lo que yo quiera, como yo quiero. Es que si el pastor no sana, es que no está ungido. Es que si no, es que se van todos al infierno porque no creen como yo creo. Si Dios no tuviera esa democracia divina, nos tuviera a todos obligándonos en muchas maneras porque poder tiene para hacerlo. Más, Él muestra su amor y su paciencia para con todos en Cristo Jesús. Porque nuestras fuerzas es voluntariamente, ¿verdad? Es lo que tenemos que entender. Cada quien haga sus decisiones. ¿Qué es el versículo 9, mija? Dice la palabra de Dios, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura. ¿Entendemos qué es levadura? Aquello que se le echa a la masa. ¿A cuál masa? Principalmente a la de harina, de trigo. ¿Para qué? Para que crezca. ¿Y qué hace el pecado? Te infla.
te llena de vanagloria. Y te jactas, yo no necesito a nadie. Yo hago con mi vida como yo quiero y cada vez te estás haciendo viejo o vieja y va pasando el tiempo y más viejo y más dolores y más achaques. Pues si estamos en Cristo Jesús, hay consuelo y fortaleza. O si no tienes a nadie, qué triste, de verdad. Dice 1 Corintios 5, 6 y 7. Capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Amén, porque nuestra Pascua, ¿quién es? Cristo. ¿Por qué así se asemejanza? Gracias. Bueno, en el Éxodo capítulo 12, versículo 3, ¿qué nos dicen? Ahí hay una enseñanza por qué Él es nuestra Pascua. Dice la palabra de Dios, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tome cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Un cordero por familia, ¿verdad? ¿Qué es Cristo? ¿A qué se asemeja Cristo? No que Cristo sea un cordero verdaderamente, sino es aquello que pasaba en el Antiguo Testamento, era sombra de lo que iba a venir. ¿Quién es el cordero? Cristo es el cordero. ¿Quién lo dijo? Juan. ¿Qué dice ahí en Juan 1:29? Dice la palabra de Dios, el siguiente día Juan ve a Jesús que venía a él y dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestra Pascua, gracias. ¿Qué dice ahí también en Juan 6:53 al 59? Dice la palabra de Dios, y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comeréis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día del postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En mí permanece y yo en él. Gracias. ¿Qué vemos? Que es una semejanza. Dice, estoy poniendo mi sangre. ¿Comerla? ¿Qué es comerla? ¿Nos vamos a comer la sangre de Cristo? No, aceptarla en nuestro corazón, hacerla nuestra, de manera que obtengamos la bendición de ser llamados hijos de Dios. No sé por qué tengo aquí Mateo 4:4. ¿Qué es lo que dice Mateo 4:4? Dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Gracias, amigo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es Cristo? ¿Por qué? ¿Para qué? Si la palabra de Dios es la fortaleza para el ser humano, entonces ¿quién es? ¿Quién es Cristo? Si él dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, la palabra de Dios. Por eso no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso dice ahí, déjame ver ahí, pues en Juan 14:6. Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En 1:14, ¿el por qué? ¿De Juan? Dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias. Lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué es lo que no entendemos? Obviamente que no vamos a ir a buscar la carne de Jesús ni la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El comerla, por eso vimos ahí 4:4 en Mateo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es el alimento espiritual? Cristo, la palabra de Dios, el verbo, y volvemos. ¿Quién es Cristo? El cuerpo era humano, hecho en un ser humano, en María, porque no hubo hombre ahí. Fue el Espíritu Santo que puso en María para que hubiera el cuerpo de nuestro Señor. Un cuerpo que sin pecado, limpio, pero humano 100% y 100% Dios. ¿Qué hay en el cuerpo de Cristo?
¿Qué es el cuerpo de Cristo ahora? ¿Por qué se nos presenta como el pan, como el agua de vida, como esto, como el otro, como comida? Porque debemos estar siempre alimentándonos de la palabra de Dios para estar fortalecidos. Alguien lo presentó así una vez, dijo, ya ese punto ya lo hemos tocado varias veces. Están peleando dos perros, uno blanco y uno negro. ¿Y quién va a ganar? Obviamente que diríamos pues, el blanco porque es bueno, ¿no? El que esté mejor alimentado. Alimentamos la carne, va a ganar la carne. Alimentamos lo espiritual, va a ganar lo espiritual. Depende de cada persona. Leemos nuestra Biblia o no la leemos. Eso es cuestión de cada quien, ¿verdad? Ya, ya leímos Juan 1:29, ¿verdad? ¿El poder de- Sí, ya lo leímos. Bien, ¿qué dice el versículo 10? Gálatas 5:10 dice la palabra de Dios, y confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis, mas el que os inquieta llevará el juicio quien quiera que sea. Gracias, mía. Yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis, mas el que os inquieta llevará el juicio quien quiera que sea. Cualquiera que venga y engañe o trate de engañar a los hijos de Dios va a llevar su consecuencia. Por eso vimos Gálatas 6:7. Lo que el hombre sembrare, lo que el ser humano sembrare, eso mismo cosechará, tendrá su paga. Hay una ley tanto en lo divino como en lo terrenal. Cualquier acción que llevemos tiene una consecuencia. Si actuamos bien, para no entrar en más detalles, si buscamos hacer el bien, vamos a recibir bien. Si buscamos hacer mal o hacerle mal a alguien, obviamente que vamos a recibir mal. Por eso, quien quiera que haga daño a la iglesia, recibirá su castigo. Hay quienes han dejado los templos vacíos, simplemente porque no me gusta cómo es el pastor, o porque el pastor dijo, cuando la palabra de Dios nos está diciendo, si eres cristiano, vive como cristiano, no seas hipócrita como los fariseos. No sea, ¿qué es hipócrita? Actor, un actor que se pone la máscara, que hace películas, eso es lo que somos. Un actor aquí en el templo me pongo la máscara de actor de cristiano y ya, eso se refiere hipócrita, ¿verdad? Seamos sinceros, seamos claros, seamos limpios, seamos completamente transparentes con el Señor, porque Él sabe todas las cosas. A Él no se le puede engañar, ¿verdad? Segunda de Corintios 2:3. Dice la palabra de Dios, y esto mismo os escribí, porque cuando llegare no tenga tristeza sobre tristeza de los que me debería gozar, confiado en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Amén. ¿Por qué decía esto, Pablo? Gracias, amigo. Porque él no podía estar ahí, estaba escribiendo la carta, pero no podía estar presente. ¿Qué dice Galatas 1:6-10? Por favor. Dice la palabra de Dios, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio, no que haya otro, sino que algunos os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema, porque persuado yo ahora a hombres o a Dios, o busco de agradar a hombres, cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Si todavía si todavía trato de agradar, ¿no sería siervo de Dios? ¿No sería siervo de Cristo? Y no vamos a predicar tampoco en esta iglesia, en este templo, cosas que no están ahí, porque sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldito, sea maldito. ¿Qué es la consecuencia? Señor maldice, sí, sí maldice a aquellos, y hay mucho donde, no nomás en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también trae mucha maldición,
No malas palabras, sino maldición. Maldito aquel que no hace esto, maldito aquel que esto, lo otro. Hay una enseñanza tremenda, pero ¿cuál es el punto? Si no nos da temor esto, entonces no nos da temor nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vimos? Hasta, ¿cuál versículo vimos, mira? El 10, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Son enseñanzas, no es que se esté juzgando a nadie, simplemente que es lo que dice la Biblia. Adelante. Dice la palabra de Dios, porque hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue vana, pues aun habiendo padecido antes y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en Dios nuestro para anunciaros el Evangelio de Dios con gran combate, porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni por engaño, sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encarguese el Evangelio. Así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. El cual prueba nuestros corazones. ¿Así? ¿Quién envió a predicar a Pablo? ¿Quién llamó a predicar a este su servidor y a cada siervo del Señor? ¿El dinero o la palabra de Dios? La gracia de Dios. Tenemos que ver porque el que es asalariado realmente no se va a preocupar por enseñar lo que es el camino, la verdad y la vida. No va a enseñar quién es la palabra. Va a enseñar que tienes que diezmar, tienes que ofrendar. Que es cierto, pero no exageradamente tiene que ser así. Si tengo un llamado a predicar, voy a predicar la palabra de aquel que me llamó. Si soy un asalariado, hay un versículo que dice, se va y deja las ovejas solo el pastor asalariado. Cuando ve venir quien aló, cuando ve venir los problemas, ay no. Cuando está solo el de ay no. Cuando en este tiempo hay muchas maneras de predicar, de enseñar, de comunicar, gracias a Dios por las redes sociales. Es una bendición que nos ha dado a cada uno. ¿Por qué? Porque hay tiempos difíciles también para los pastores. No son fáciles, pero ¿quién dijo que iba a ser fácil? O no nomás como dijo Job, que nomás en las buenas y por no decirlo de otra manera, y en las no tan buenas no. No, en unas y en otras, gloria a Dios. Porque Él fue el que me llamó a predicar la palabra de Dios. Haya o no haya oyentes en el templo, haya o no haya una entrada económica para el pastor, no fui llamado a ser asalariado, fui llamado a predicar la palabra de Dios, porque Él es el que prueba los corazones. Por eso no voy a buscar agradar al hombre. El verdadero pastor, el verdadero predicador, habla la palabra de Dios limpia, clara y directa, para que no haya duda de que no se entendió. ¿Qué dice el versículo 11 de Gálatas 5? Dice la palabra de Dios, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Pues que he quitado es el escándalo de la cruz. Dice 1 Corintios 1:23. Dice la palabra de Dios, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. A los judíos tropezaderos y a los gentiles locura. No que no se enseñe la circuncisión, pero ¿cuál? La del corazón, la del centro del ser humano. ¿Para qué? Porque es la verdadera circuncisión, ¿verdad? ¿Qué dice ahí Gálatas 4:29? Dice la palabra de Dios, empero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Así también ahora, porque hay un problema, siempre va a estar ese problema y no es nuevo y no es únicamente de uno, sino de todo aquel creyente. Va a ser perseguido por aquellos, va a ser criticado, va a ser puesto para abajo, se burlan, hacen chistes, ahí llegó el Bible, dicen el hombre de Biblia, que llegó este, ya llegó el otro, con un sarcasmo, con una burla. Y
Cristo también fue perseguido y más, llegó hasta la muerte en el madero. Por eso nos habla y nos dice, ¿verdad? ¿Y qué dice Gálatas 6, 12 y 13? Dice la palabra de Dios, todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Y gracias, mija, y es muy visto y es muy cierto. Después de que las personas que se oponen o que no quieren la palabra de Dios, cuando logran su propósito, cualquiera que sea, se burlan, se gozan, mira lo que le hice, mira cómo está ahora. O sabes qué, cuando aprendemos a gozarnos en el Señor, no importa nuestra situación, lo importante es que estamos aprendiendo y seguimos en el camino del Señor, buscando agradar a Dios, no buscando agradarnos nosotros mismos. Aunque la gente nos tilde o nos juzgue de locos, fanáticos, legalistas, en ninguna manera somos legalistas, simplemente predicamos para aquel que quiere oír. Enseñamos lo que enseñaba Pablo, lo que enseña cualquier siervo del Señor que está completamente entregado al servicio del Señor. Es que no entra, bueno, Pablo nos da unas enseñanzas tremendas, no voy a entrar en ese tema, pero él dijo, yo trabajé con mis manos y hacía tiendas para no ser gravoso a la iglesia. Fue preparado para tener y para no tener nada. Estoy enseñado. Y Pablo descendía o venía de familias acomodadas. Era un hombre, un joven con dinero. Muchos dicen que era el joven rico que le habló el Señor, pero no creo yo que sea eso. Pablo era una persona influyente hasta en los gobiernos, hasta en las mezquitas y todo aquello que ven en aquel tiempo. Que le daban carros para perseguir a quién, a la iglesia, pero el Señor le llamó y ¿qué tuvo que hacer? Dejar todo eso. ¿Qué dice 1 Corintios 1, 23 y 24? Ah, ya lo leíste, ¿verdad? Romanos 14, 13. Dice la palabra de Dios, así que no juzguemos más los unos a los otros, antes bien juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Amén. Así que no juzguemos más los unos a los otros. Antes bien juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Ah, no, no, hombre, si ustedes supieran lo que él era antes, ay, en lugar de decir, gloria a Dios, el Señor lo cambió, podemos seguir confiadamente que el que lo cambió a él puede cambiarme a mí o a cualquiera. Ah, no, es que esa hermana, es que ese hermano, y comienza, cuidado, no juzguemos, para que no seamos juzgados, ¿verdad? Dice Romanos 14, 18 y 19. Dice la palabra de Dios, porque el que en esto está sirve a Cristo, agrada a Dios y es acepto a los hombres, así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. Gracias, amiga. Algo muy importante dice aquí, así que sigamos lo que hace la paz y la edificación de quién, de los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Son enseñanzas bíblicas. Ama a tu enemigo. Son enseñanzas bíblicas, son mandatos del Señor, mandamientos del Señor. Pero si no nos sometemos a obedecer lo que el Señor, entonces ¿cómo podemos decir que somos cristianos? No podemos, pues si no confirmamos con nuestros hechos. Realmente lo que el hombre sembrar, o el ser humano sembrar, es un mismo cosechará. Dios no puede ser burlado. Dios sabe que hay en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Por eso Él pesa los corazones. Él sabe que hay en cada uno de nosotros.
Realmente, si no te ha convencido la palabra de Dios, entonces no sé qué te puede convencer, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 12? Dice la palabra de Dios, ojalá fuesen también cortados los que os inquietan. Ojalá que fueran quitados, gracias. Aquellos fueran cortados, fueran quitados. Aquellos que vienen a poner cizaña, a meter problemas en las congregaciones que verdaderamente están obedeciendo a Cristo. ¿Qué dice Gálatas 2, 4 al 10, mija? Dice la palabra de Dios, y eso por causa de los falsos hermanos que entraban secretamente a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre, a los cuales ni aun por una hora cedimos sujetándonos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Empero de aquellos que parecían ser algo, cuales hayan sido algún tiempo, no tengo que ver. Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los gentiles, y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron las diestras de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo mismo que fui también solícito en hacer. Ah, ¿qué es lo que debemos? No debemos dejarnos, gracias, mija, dejarnos mover, estar firmes, estar confirmados en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos hermanos que entran y estamos capacitados, así como estaba Pablo y Bernabé, se les reconocía, así se reconoce el siervo del Señor. Cada siervo es un propósito y un punto que debemos tener claro para dar cuentas allá arriba al Señor de su obra que dejó aquí en la tierra, que nos encargó a todos los que decimos que somos pastores, pero no por ganancia deshonesta. No estamos aquí para enriquecernos como muchos lo han hecho, que desafortunadamente dejan ver, por, como luego se dice, el cobre, qué buscaban, qué buscan, qué están haciendo verdaderamente. Verdaderamente usted como seguidor, como creyente, como si quiere entender, debe de asegurarse que lo que le están diciendo es verdadero. Si no lee la Biblia, ¿cómo se va a enterar que hay salvación y que hay predicadores que predican la verdad? Digamos firmes. Dios bendice su palabra y si usted se dispone a recibirla, si no es cristiano, Dios le abre su corazón y el entendimiento. Y si usted es cristiano, entonces usted debe mostrar esos frutos que está esperando el Señor de cada uno de aquellos que decimos, yo soy cristiano, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 12, no? Ah, ya me lo leíste, ¿verdad? Ojalá fueran todos cortados, ¿verdad? Vemos Gálatas 2, 4 y 10, lo leíste, ¿verdad? Entonces, vemos que hay falsos hermanos, falsos creyentes. Gálatas 6 y 18. Dice la palabra de Dios, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Y es el mismo deseo, gracias. El mismo deseo de nosotros para ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y no con nosotros. Porque aunque no nos pidan, aunque no sabemos los problemas de nadie, seguimos orando por todos para que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes y con nosotros también. ¿Verdad? Segundo de Corintios 6, 11 al 13. Dice la palabra de Dios, nuestra boca está abierta a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón es ensanchado. No estéis estrechos en nosotros, mas estáis estrechos en vuestra propia entraña, pues para corresponder al propio modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Amén. Bendecidos, llenos, completos,
¿eh? ¿Qué es lo que busca la palabra de Dios? Que entendamos, que busquemos, que esto tiene un fin y tiene un comienzo. Esta vida humana tiene un fin y luego viene la vida espiritual, tiene un comienzo. No se acaba. No sé quién, donde oí una expresión media curiosa que dijo, no es el único baile que bailamos, algo así. Todo el tiempo nosotros debemos tener la disposición de querer aprender. Si no hay eso, no se puede hacer nada por nadie. Estamos llamados a predicar, sí, pero no lo que yo quiera, sino lo que la Biblia dice. Y me imagino que cada siervo de Dios predica la palabra de Dios porque somos sirvientes de Dios. No siervos domésticos, somos siervos de Dios. Eso no quiere decir que nos bastamos para servir a los demás. Claro que sí, espiritualmente estamos aquí. Cada pastor, cada siervo debe tener la disposición, no más que recordando siempre esto. El pastor es un ser humano y crea un vínculo con las personas como creyentes y se desarrolla un amor fraternal para cada uno. Y se siente muy triste uno cuando se alejan, pero cada quien hace lo que quiere y lo que le conviene. Si a usted le conviene otra cosa, pues no es la palabra de Dios, es su decisión. La palabra de Dios está ahí, ¿la entendió? Qué bueno, ¿no la entendió? Oremos para que lo entienda. Oremos y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por estos momentos tan hermosos, Señor, de poder compartir tu palabra con aquellos que realmente quieren escuchar, quieren oír, no andan buscando otra cosa más que tu verdad. Ciertamente, tenemos que analizar, buscar, medir, ver, si queremos saber quién eres, Padre, quién es tu Hijo Jesucristo, quién es tu Espíritu Santo, por qué y para qué. Que no nos cerremos nada más a lo que dijo alguien, a lo que alguien publicó, simple y sencillamente, porque por eso vienen las manipulaciones. Bendice a aquellos que se disponen a creer y a querer entender y conocer más de ti. Bendice tus iglesias, tus templos, tus siervos, tus misioneros, tus obreros, tus evangelistas, tus ganadores de alma. Bendice a cada uno que está involucrado en tu ministerio. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas, pidiéndote que bendigas tu palabra, la prosperes en Cristo Jesús y por nuestros pecados. Amén. Señor les bendiga.